Presidente, muchas gracias por recibirnos aquí en Palacio Nacional. Entrando aquí, recordaba yo que hace 3 años nos recibió aquí a un grupo de periodistas para una entrevista conjunta. Hay que decir que era 18 meses después del inicio del gobierno, en el momento quizá yo diría no sé si máximo poder para el presidente de la República, pero desde luego un momento muy de triunfo, un ambiente muy triunfal con el final de todas las reformas y demás. Correcto. Estamos en otro momento, es el momento del inicio de la despedida. Así lo ha sido siempre el quinto informe de gobierno, porque en la tradición priista, que yo sé que usted observa, es también el inicio de cuando el presidente empieza a hacer los balances políticos, personales, y también a jugar ese papel del fiel de la balanza, es decir, ese rol que tiene el presidente priista sobre quién va a ser el candidato de su partido. Si le parece bien, empezamos con lo político. Claro que sí, Denise. Primero, muchas gracias por esta oportunidad y saludar a todo tu auditorio, a quienes te siguen, a toda la audiencia que tienes, y por esta oportunidad de tener esta entrevista que me permitirá hablar especialmente de lo que hemos logrado en estos casi 5 años de que lleva esta administración. Está por cumplir 5 años. Y en donde yo creo que ha habido avances importantes, a ellos me habré de referirme, y recordando justamente aquel momento en el que tuve aquí en Palacio Nacional el encuentro con varios periodistas, en el momento en que se habían concretado ya varios cambios en nuestra Constitución que sin duda han permitido que nuestro país esté teniendo un mayor dinamismo en su economía, se hayan ampliado los derechos, en fin, habré de referirme a este tema. Vamos a la parte política. Yo creo que efectivamente estamos en el inicio de una etapa de gran efervescencia política y cada vez se irá sintiendo más, no solo en el PRI, creo que en todas las fuerzas políticas, creo que estará los procesos de definición que cada partido tenga para sus candidatos y seguramente, de acuerdo al calendario que marque la autoridad electoral, pues empezaremos a ver precampañas y después la campaña que tendrá lugar el próximo año. Ahora, en lo político, presidente, la elección del 2018 no se ve bien para el PRI. Todas las encuestas hasta el momento lo sitúan en un tercer lugar. ¿Es motivo de preocupación para usted? Mira, Denise, primero, yo quiero reafirmarte en esta entrevista mi vocación democrática. Lo dije antes de ser presidente, como candidato, y me he sostenido como tal y creo que he actuado en consecuencia, precisamente en congruencia con el respeto a este importante valor que tenemos los mexicanos, que es nuestra democracia. Nos tomó tiempo, nos llevó años y décadas construir entre todos un país democrático. ¿Y qué significa esto? Un país en el que todas las voces tienen cabida, en el que todas las voces son escuchadas. Somos un país en donde cada ciudadano puede pensar distinto eventualmente de lo que un gobierno está haciendo y debe haber espacios para que se expresen precisamente esas voces en oposición o en crítica a alguna acción del gobierno. Mi vocación es la de ser un presidente democrático, un presidente que respeta lo que la gran mayoría de los mexicanos decida en las próximas elecciones, en el 2018, tanto para quien vaya a ocupar la presidencia de la República como para los varios cargos que habrán de disputarse. Será la primera elección en la que tenga tal número, a ver, no solo 9 gubernaturas, sino varios cientos de miles de alcaldes, diputados locales, diputados federales, senadores de la República. Es una elección muy amplia y muy extensa. A ver, y a tu pregunta, ¿cómo veo el escenario? Yo creo que no hay nada definido. Creo que, y siempre he sostenido, que es hasta el momento de que ocurre una campaña, que es hasta entonces, y una vez que se conozcan los candidatos y lo que cada candidato ofrece, en donde la sociedad empieza a tomar una auténtica definición. Nunca antes, Denise, y te lo puedo compartir por experiencias muy personales. Pero para el presidente es importante, yo me imagino que para el presidente es importante porque hay desde luego en juego una continuidad. El candidato Andrés Manuel López Obrador, que va al frente en casi todas las encuestas, ha sido muy claro y públicamente ha dicho que iría, digamos, echaría marcha atrás a varias de las reformas que para ustedes son muy importantes. Me imagino que eso hace para usted esta elección una elección importante y que el candidato de su partido sea un candidato que pueda ganar. ¿Le importa al presidente? No solo son importantes para el presidente, son importantes para México. El que haya consolidación a las reformas que se han realizado me parece que es importante para todos los mexicanos y que no es en el futuro donde se espera encontrar
a plenitud los beneficios, Denise. Creo que desde ahora se están dejando sentir ya los beneficios. De no haber sido por la reforma de telecomunicaciones, las tarifas que paga la población por los servicios de telefonía celular y de telefonía móvil no hubiesen disminuido. Seguirían pagando larga distancia. La cobertura de Internet es a través de la reforma en telecomunicaciones que se permitirá que en aproximadamente 5 años hay una cobertura de más del 96% con esta cobertura. De no haber sido por la reforma energética, difícilmente estaríamos nuevamente revirtiendo un escenario difícil y trágico que tuvo México. México era un país altamente productor de petróleo y en donde además nos vimos favorecidos porque el petróleo tenía buenos precios a nivel internacional. Nos tocó enfrentar un escenario bien adverso. Baja producción de petróleo, porque prácticamente se agotó un importante yacimiento que tuvimos por muchas décadas, que era Cantarell. Se fue agotando su producción. Y para reponer esa producción, pues implica hacer importantísimas inversiones, muy costosas. Y no podíamos dejar que solo el Estado y solo el gobierno las asumiera, porque eso significaría endeudarse o eliminar programas prioritarios tan importantes para la sociedad como están en salud, en educación. O sea, lo que usted me dice es, para el presidente es importante su legado, que sería, supongo, el tema de las reformas, pero se lo preguntaré después. Pero lo que yo le quería decir es, políticamente, puesto que es importante para el presidente la próxima elección, y porque además usted ha sido observador de las tradiciones priistas, me imagino que está al punto de hacer el fiel de la balanza, así lo llamaba López Portillo, es decir, junto con el partido, decidir quién es el candidato. A ver, abordas dos temas que me gustaría dejar muy en claro. El primero, seré absolutamente respetuoso como presidente de la República de la decisión que mayoritariamente tengan los mexicanos en la elección del 2018. Sí, pero va más estamos allá hablando de lo del que pueda ser candidato, mi propia preferencia. Claro, pero estoy hablando del Lo candidato que decidan del los PRI. mexicanos será lo que el presidente de la República respete y eso es en la elección, tenga, en la elección, pero aquí estamos previo a hablando este del proceso, claro. evidentemente el presidente tiene un papel dentro del PRI, sí lo tiene, ¿sí? Y sobre todo en la tradición priista, en la lógica del priismo, sería innegable ocultar que el presidente juega un papel importante. Y habrá de jugarlo, tendré esa participación, soy consejero del PRI, evidentemente tengo una relación muy especial con las distintas expresiones que hay en el PRI. Hay que decir que el PRI es un partido muy plural, es decir, también diverso, en donde hay diferentes opiniones, formas de pensar, en donde las hemos dejado sentir, o se han dejado sentir y las hemos escuchado en la reciente Asamblea Nacional del PRI, pero al final de cuentas lo que se impone y lo que impera es lo que la mayoría del priismo define y decide. ¿El papel del presidente estará presente? Sí, sí lo estará. Estar ahí porque evidentemente es una voz que se deja sentir y escuchar. ¿Le gusta a partir el fiel de la balanza? apreciación. ¿Le gusta, como lo decía López Portillo? ¿Por qué no? A ver, yo creo que no es un fiel de la balanza. Yo creo que el partido hace una auscultación real y creo que estará trabajando en ir valorando a las distintas personas que eventualmente se les escucha, se les menciona, tienen distintos posicionamientos y estoy seguro y convencido de que el PRI, de forma a lo mejor silenciosa y callada, hace ese proceso de auscultación. Emilio Gamboa, el senador, ya dio 4 nombres y lo hizo también respetando la tradición que ha habido cada... Mira, yo respeto lo que diga Emilio Gamboa, pero me parece que el PRI tiene, y segundo lo que dijo el presidente del partido, un lente muy amplio. Un lente muy amplio donde caben todos. No son yo creo que son esos 4 y eventualmente puede haber más. Son esos 4 y creo que puede haber más personas que tener en consideración, valorar, ponderar y cuando llegue el tiempo, primero el partido tendrá que definir cuál es su método para seleccionar su candidato y después, pues a ver, creo que se habrá de ajustar al calendario electoral. A ver, yo advierto que seguramente para finales de este año, en diciembre, es altamente probable que tengas ya una definición de quién puede ser el candidato. Puede ser antes, a ver, esto está ajustado al calendario que defina la autoridad electoral y a partir de lo que define la autoridad electoral, el PRI ajustará sus tiempos, el PRI y todos los otros partidos, no es solo el PRI. A ver, presidente, ¿qué le resultaría más importante, un candidato leal o un candidato con posibilidades de ganar? Para el candidato del PRI creo que lo más importante, un candidato leal con México, cuya única lealtad sea con México, cuyo único compromiso sea con México, sea una persona de trayectoria probada,
con visión de lo que México necesita para seguir creciendo, para seguir avanzando en esta ruta que sin duda ha dado frutos importantes para la sociedad mexicana. Y segundo, con una trayectoria de probidad, de honestidad y que tenga el reconocimiento de propios y de gente afuera del partido. Por eso creo que lo que mi partido recientemente definió de quitar lo que se llamaban los candados y más bien demostrarse como un partido abierto a reconocer, no solo para la presidencia de la República, a donde muchos se enfocaron, sino en la definición de todas sus candidaturas, el ser un partido abierto, que reconoce el trabajo de sus militantes, pero que también sabe apreciar y valorar la trayectoria de otras personas que mientras simpaticen con el PRI, con la plataforma, el programa de acción que tenga el PRI, pueden eventualmente también convertirse en candidatos. Presidente, ha habido en el PRI, a lo largo de lo que fue el régimen priista, era como una sabiduría de ese régimen, en el sentido de que para que un candidato pudiera realmente allegarse la simpatía popular, en ese momento sin competencia de otros partidos, tenía también que ser capaz de tomar cierta distancia con los pasivos que dejaba el gobierno que salía. Todo gobierno, el suyo también, tiene sus puntos fuertes, usted se ha encargado además siempre de subrayarlos y ha tenido sus pasivos. En el caso de su gobierno, si me permite, creo que hay dos, y usted me dirá si los comparte. Uno es el resultado y el balance en el tema de la lucha contra la violencia, porque los números indican que no estamos en buen camino, y el segundo es el tema de la corrupción. Si me permiten, el primer tema, porque tendríamos que pensar en alguien que sea capaz de tomar distancia respecto a estos dos asuntos. En el primero, en el de la violencia, empieza su gobierno con una disminución real de los homicidios y, sin embargo, en un momento dado, empiezan a subir y no han dejado de subir. Especialmente el año pasado y este año. Así es. Y no pinta bien, según los especialistas, hacia los meses que siguen. No hay nada que presumir en ese tema. Yo creo que sí hay cosas que presumir. Francamente, logros que se han tenido, sobre todo en materia de coordinación de esfuerzos, sin duda en articular de mejor manera el trabajo que se hace para la seguridad. Pero también estamos enfrentando en este México de hoy nuevas realidades distintas de las de hace 4 años. ¿Qué nos propusimos y qué logramos? Abatir o por lo menos someter a la justicia a los grandes objetivos, los grandes líderes de diferentes organizaciones criminales. De 122 objetivos que tuvimos al principio, que definimos eran quienes estaban operando con liderazgo esas grandes organizaciones criminales, lograr su aprehensión, su detención. Varios están hoy sometidos a la justicia, otros resultaron abatidos en enfrentamientos con fuerzas de la seguridad. 107 han sido quitados o eliminados de esta tarea. ¿Qué ha resultado después de ello? Pues que ha habido una gran fragmentación y estas organizaciones criminales han generado violencia entre ellas mismas a partir de disputarse el liderazgo que anteriormente algún capo tenía. Es un proceso que era de esperarse, era algo que se ha observado en otros países que han tenido esta lucha tan puntual contra la delincuencia, y lo que es de esperarse es que esas bandas delincuenciales vayan disminuyéndose en su capacidad y en su tamaño. Pero lo que nos está tocando observar hoy y a lo que nos estamos enfrentando es esta violencia que generan. Pero también hay otro elemento que vale la pena que tengas presente. No, es que yo estaba recordando ahorita y tengo muy claro, porque me lo dijo además, me dijo, yo quiero que al final de mi gobierno la gente y los mexicanos se sientan más seguros y que haya menos homicidios y que haya menos secuestros. Eso no se ha cumplido. Yo estoy segura, no creo que esté usted satisfecho con lo que... No estoy satisfecho y creo que, lo pude haber estado por la tendencia que empezamos a observar en los primeros años. Después hubo especialmente el 2016, si observas del 2012 al 2015, una constante disminución en la comisión de distintos delitos. Es cierto. Ciudades que vivían asoladas por el crimen, como Ciudad Juárez, Nuevo León, Coahuila misma, hoy viven una condición muy distinta de la que había en 2012. Sin embargo, 2016 fue un año malo para la seguridad, empezó a cambiar y estamos acomodando nuevamente, focalizando esfuerzos sobre todo a las ciudades donde se tiene mayor violencia. Pero puedo reconocer, con sentido de autocrítica, Denise,
que esta es una asignatura en la que no estamos satisfechos. No lo estoy porque si bien puedo decir que ha habido avances, aún no estamos en la condición de decir que hemos logrado el México de paz. Hay otro tema que preocupa, que compartí en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. No solo ha crecido el número de homicidios vinculados al crimen organizado, está ocurriendo también que son cada vez más el número de homicidios que ocurren en las comunidades producto del pandillerismo, de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra las mujeres, de robos ordinarios que se dan con violencia y donde están derivando en homicidios. Hace 6 años eran 3 de cada 10 homicidios eran del fuero común, los demás tenían que ver con la delincuencia organizada. Hoy, en 2016, la cifra es 50% tiene que ver con el fuero común, con la actividad. ¿Y a qué lo atribuimos? Porque vamos a culpar a la Pues mira, me preocupa porque creo que tenemos un gran esfuerzo por la prevención y creo que en esta tarea todos tenemos tarea que realizar. Desde los valores que inculcamos a los hijos, desde la formación que damos a los hijos, desde la atención que les brindamos y les damos, porque estamos encontrando, al final de cuentas, una mayor violencia en distintas partes. O las policías, y no solo violencia generada por el crimen organizado. Sí, o instituciones policíacas que no se construyeron. Y algo más. Creo que ahí, y esto creo que será una tarea que probablemente no agotemos, no vamos a agotar en esta administración, va a demandar esta realidad delincuencial y de violencia que estamos observando, el que hay una mayor inversión, sobre todo en la conformación de cuerpos policíacos mucho más preparados y profesionales. Yo envié una iniciativa, te recuerdo, al Congreso, que espero en algún momento sea aprobada, para pasar de 1.800 corporaciones policíacas que hay hoy en el país a solo 32, debidamente formadas y debidamente preparadas y equipadas. Y te digo algo más, tenía una cifra presente del presidente del Consejo, solamente 14 entidades federativas de las 32 tienen corporaciones policíacas en todos sus municipios, las demás no los tienen. Es decir, sí tenemos una gran debilidad institucional en los cuerpos policíacos. Y no puede ser solo atribuible esto a la tarea del gobierno federal. Creo que cada gobierno tiene que hacer su propio esfuerzo. Y hay algo más. Los gobiernos estatales van a tener que dedicar más recursos precisamente a la seguridad. Era más fácil en el pasado irse en la inercia. Hay muchos temas que tienen que atender los estados en materia de salud, en materia de educación, en fin, en los programas que eventualmente se proponen llevar a cabo, y poco dejan para el tema de la seguridad. Te lo digo incluso en lo que fue mi propia experiencia como gobernador. La asignatura de seguridad era importante, pero no tenían la relevancia que hoy sí la tiene. Y creo que los gobiernos van a tener que dedicar, porque no puede el gobierno, no tenemos recursos infinitos, Denise, para poder dedicarlos solo a este tema. El segundo tema, presidente, el de la corrupción, quizá recuerde que justamente en esa entrevista hace 3 años yo le hice una pregunta a ese respecto. Desde entonces el tema ha estado muy presente. Ni siquiera creo que tengo que recordarle los nombres porque están los Duarte, tanto César como Javier Duarte, como Borge, como también Padres. Por cierto, algunos de los que en su momento usted consideró que podían ser el relevo, los jóvenes del PRI, y que terminaron hoy todos señalados por asuntos de corrupción. Actuó tarde, no le dio la importancia que tenía este tema. No, Denise, a ver, mira, yo no comparto esta opinión. Yo más bien creo que el tema de la corrupción, no solo en México, sino en otras partes del mundo, ha cobrado especial relevancia. Y no creo yo estoy convencido que no es que hoy tengamos más corrupción que antes. Yo creo que es un tema que ha cobrado vigencia en la atención que debe de tener para combatirla. Y este gobierno, porque no se había hecho antes, porque no me parece que hoy tengamos más corrupción que antes, sino más bien que hoy se ha destacado más. Hoy, a través de los medios tecnológicos, hay una mayor denuncia de la ciudadanía, un mayor señalamiento, un mayor involucramiento de la ciudadanía cuando son víctimas precisamente de la corrupción. Pero la corrupción, al final de cuentas, ha sido en este gobierno donde hemos emprendido particularmente 2 cambios estructurales, 2 grandes reformas para disminuir y combatir la corrupción. Uno es el Sistema Nacional de Transparencia, que no teníamos, en donde hoy mayor número de entidades y poderes del Estado que anteriormente no eran sujetos a la obligación de rendir cuentas y ser transparentes en su actuar, hoy son sujetos de esta obligación. Eso es lo que impone el Sistema Nacional de Transparencia. Y creo que en la medida que las entidades públicas, los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes, toda entidad que reciba o que administre recursos públicos, que está obligada a ser transparente,
creo que es una forma efectiva de combatir la corrupción. Y lo segundo, el Sistema Nacional Anticorrupción, que este sistema no es solamente sancionador, es un sistema que está diseñado para que en el seno del mismo se tomen definiciones de políticas que permitan cerrar espacios donde pueda haber corrupción. Y muy apoyado por la sociedad civil y por organizaciones está presente la sociedad que empujaron civil, fuertemente está presente este la sistema, sociedad ¿no? civil, y lo que busca es precisamente cerrar espacios, generar políticas que permita, te pongo ejemplos. Pero es importante o no es el tema, presidente. Es importante y tan cobró vigencia en la agenda, perdóname, que emprendimos acciones. O sea, no fuimos omisos ni fuimos pasivos, Denise. Por eso no comparto la opinión de quienes señalan que hoy hay más corrupción que antes, porque la señalaron, porque cobró mayor vigencia, porque se convirtió en un tema. O sea, por ejemplo, los gobernadores no cree que los gobernadores que han sido señalados por alguna razón tuvieron más margen o tuvieron márgenes de maniobra o tuvieron espacios para tomar decisiones como las que se han denunciado y por las cuales están siendo perseguidos varios de ellos. Es decir, no habíamos visto. Están enfrentando la justicia. A ver, no habías visto tampoco en este combate a la impunidad, precisamente porque cobra vigencia esta asignatura, porque hemos tomado acciones, porque se han emprendido cambios en nuestra Constitución con estos dos sistemas que habrán de ayudar, no eliminarán por sí mismos la corrupción. Esta tarea involucra a toda la sociedad. Los esfuerzos del gobierno comprometido a rendir cuentas, a combatir la corrupción, pero también la de una sociedad. Mira, la corrupción, tú me lo preguntaste hace ya 3 años aproximadamente, y te decía yo que si bien no es algo cultural, o yo he sostenido que es algo cultural, porque nos ha ocurrido, o ha ocurrido a muchas generaciones, haber crecido quizá casi siendo parte de la costumbre, nos hicimos a creer que así era la forma normal de vivir, a siempre entrar en algún acto de corrupción, en algún cochupo, cuando te tenía un agente de policía, cuando querías un trámite más rápido, pues siempre había la manera o buscabas encontrar un mecanismo. Fue ocurriendo, lamentablemente fue pasando, y creo que ha cansado y ha lastimado a la sociedad. Y hoy cobra vigencia en el quehacer y como una asignatura por la que hay que trabajar para combatirla. Y creo que este gobierno ha hecho esfuerzos para este propósito. No solo el gobierno, hemos tenido la participación de las fuerzas políticas, claro, y de la sociedad, de representantes de la sociedad que se han involucrado y que han participado en el diseño de estos dos modelos, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Y también he señalado, Denise, que cada autoridad responde de sus propios actos. Nunca antes, en ninguna otra administración, tantos servidores públicos, tantos funcionarios señalados y además con evidencias aparentemente flagrantes y presumiblemente que les involucran en actos de corrupción, habían estado enfrentando a la justicia. Nunca antes habías tenido tal número de exgobernadores y otros liderazgos y otros personajes de la vida política, de la vida sindical, de la vida social, habían enfrentado a la justicia como lo están haciendo hoy, precisamente por haber sido señalados por actos de corrupción. O sea, básicamente usted lo que dice es que antes simplemente se toleraba más. Sin embargo... Yo creo que es eso, Denise, sí, auténticamente se toleraba, aunque yo creo que había una mayor tolerancia de la propia sociedad. Pero, había una mayor tolerancia. Mira, o tenía menos fuerza la sociedad para defenderse o para decirlo, porque finalmente cada peso que se va en corrupción es un peso que no se va en educación. Es un peso que más bien salud, es... A ver, hay un agravio a la sociedad. A ver, hay que entender lo que es la corrupción. A veces no solamente es un costo adicional que paga la sociedad, es auténticamente un impuesto adicional, no escrito en ninguna ley, no escrito en ningún código fiscal, pero es un costo adicional a su actividad y a su vida cotidiana, a lo que tengan que hacer, que eso es lo que queremos eliminar. Pero esto involucra y compromete la participación de todos. Denise, creo que se ha puesto especial foco sobre el servicio público. Creo que el servicio público cada vez está más contenido, pero poco se ha dicho también de lo que ocurre en el ámbito privado. Muy poco, porque ahí hay muchísimos casos. Yo no tengo uno en evidencia, si no te lo señalaría, pero donde hay corrupción, sí, pero estás hablando ya de un gran corporativo. Se da en todos los niveles y en todas las esferas, desde las esferas en los niveles más bajos hasta
en grandes empresas. Ahora, no hablemos solamente de los empoderados, de las grandes empresas. Se da esta práctica donde hay corrupción entre funcionarios de menor nivel y entre personas, actores, agentes sociales, porque para que haya corrupción tiene que haber dos partes, no solo ocurre en una parte. Entonces, yo creo que combatirla, Denise, creo que hoy este modelo, estos sistemas favorecerán a que realmente se disminuya la corrupción. No creo que con ello sea suficiente para desterrarla auténticamente de nuestra vida cotidiana. Si queremos que esto ocurra, creo que cada ciudadano tiene que tomar parte activa en denunciar, en participar y en asumir también un compromiso para no dejarse ser parte de un acto de corrupción. Por cierto, presidente, aprovecho para preguntarle, porque esta mañana el periódico El New York Times, en su edición justo en la mañana, decía que en una reunión que usted tuvo con empresarios en el mes de mayo, lo que dice exactamente el New York Times, y cito textual, que 5 fuentes le habrían confirmado que usted les dijo que la sociedad no debería pasar tanto tiempo hablando de corrupción. Esto, según el New York Times, en referencia a varias organizaciones financiadas por empresarios que estaban ahí presentes en esta reunión y que se dedican a investigar, o bueno, a financiar a estas instituciones que investigan casos de corrupción. ¿No es bueno hablar de corrupción? No hubo tal. A ver, no hubo tal, no como está referido. Auténticamente lo que yo señalé en un encuentro que me cuesta trabajo recordar así con precisión cómo fue, porque tiene ya varios meses de ello, pero está en el tono justamente de lo que te he compartido. Porque evidentemente está presente el tema de la corrupción, qué hacer, compartir lo que hemos hecho, y si algo les pedí, le dije, a ver, a mí me ha ocupado hablar también de las buenas cosas. Ellos mismos, el grupo de empresarios, así lo refirió. Y les dije, a ver, no sean tímidos en defender las buenas cosas que hemos logrado. Si son ustedes capaces de reconocer frente al presidente de la República los avances y logros que está teniendo nuestro país, hablemos más de lo bueno y ocupémonos de los rezagos que tenemos. Uno de ellos es el tema de la corrupción, y lo referí tal cual te lo he platicado aquí, en lo que yo observo, lo que veo, lo que hemos construido, pero les demandé, les pedí, solicité amablemente, dije, no seamos tímidos, porque si no somos capaces de generar una conciencia también de los logros y de los avances que tenemos entre el entorno en el que vivimos y nos movemos, difícilmente podremos valorar y aquilatar lo que entre todos hemos logrado. No son los logros del presidente. Entonces no hubo señalamientos no a nadie en particular. A nadie en particular. Ninguno de los empresarios. Ni queja, ni denuncia, ni lamentarme absolutamente nada. Fue a hablar de estos temas en un diálogo que yo recuerdo bastante casual, y pues hay muchos testigos de ese encuentro que creo que podrán compartir justamente lo que te he aquí expresado. Presidente, para regresar al punto por el que partía yo, decir, si consideramos que estos dos son puntos, vamos a decirlo así, o pasivos o críticas que se hacen desde fuera, o el tema, el de la violencia y la corrupción, quien represente a su partido tendrá que ser capaz también de sacudirse esas dos cosas. A ver, yo creo que seguramente será un tema en la agenda de debate y de discusión en la próxima elección. Quien sea candidato de todos los partidos, creo que estos temas estarán o tendrán que abordarse, y habrá que ver en su momento qué es lo que postula y propone cada uno de los candidatos. Yo estoy convencido que hay voces, y aquí sí he sido, y déjame ser bien puntual, ¿sí? Y sobre todo antes de que inicie el proceso electoral, yo he sí señalado y he descalificado aquellas voces, aquellos postulados de quienes consideran que esto es muy fácil de eliminar, que hay salidas fáciles, cuando la verdad es que en el ejercicio de su propia responsabilidad, y si me preguntas, ¿me refiero a López Obrador? Claro que me refiero a López Obrador, por supuesto que me refiero a él, y por eso te digo, como no habré de hablar de los candidatos cuando llegue el momento, me refiero a él porque ni en sus responsabilidades públicas puede afirmarse que la corrupción se haya eliminado, porque creo que no hay una salida rápida y fácil a combate a la corrupción. Y me parece que son muchas otras las asignaturas también por las que tenemos que ocuparnos. La corrupción es una, pero no es la única. Hay muchas otras asignaturas, la violencia y la seguridad, creo que para mí incluso cobra un mayor peso y una mayor prioridad. ¿Cómo logramos que México regrese a tener condiciones de mayor tranquilidad y de mayor paz? Se tiene en muchas partes, pero no en todas. Y aquí estamos obligados, el Estado está obligado a garantizar seguridad en toda la geografía nacional. Quien sea candidato no puede tener
ni un resquicio de duda acerca de su calidad moral, y en este sentido estoy hablando de la corrupción, y también tendría que tener un ofrecimiento. Eso, me parece que eso lo habrá de valorar la sociedad. Creo que, bueno, en el sin caso duda, de los partidos, me imagino que sin pesará en duda, el PRI también. no tengas duda, Denise, de que yo creo que es un elemento y un atributo bien importante que deba tener, y especialmente si me preguntas del candidato del partido, me parece que es un atributo muy importante que debe estar plenamente acreditado por quien sea el candidato de mi partido. Me dice, a la cabeza de las encuestas va Andrés Manuel López Obrador, ya que lo cita. Él públicamente ha dicho que echaría para atrás varias de las reformas. ¿Se trata de ganarle a toda costa, presidente? ¿De ganarle a toda costa? Denis, yo creo que se trata de que los mexicanos estén abiertos realmente a conocer lo que cada quien propone y sobre todo apreciar y valorar lo que hemos avanzado, particularmente en las últimas 3 décadas. El rostro que México tiene hoy en día, del de hace 3 décadas, es uno muy distinto. Hoy los niveles de atención médica, de acceso a la educación, de vivienda, de alimentación han mejorado notablemente. Por cierto, Coneval recientemente acaba de dar a conocer los indicadores sobre la pobreza de nuestro país. Y por primera vez de las 4 mediciones desde 2010 a esta del 2016, disminuye el porcentaje de pobres en nuestro país, 43%. La anterior medición en 2012 estuvo por arriba del 46%, o 45, 46%. Se disminuye prácticamente 3 puntos. Es decir, hay una tendencia a que un menor porcentaje de la población, cuando además la población ha crecido, cuando en estos últimos 5 años ha crecido prácticamente en 5 millones de habitantes, de esos 5 millones, menos de 100,000 pasaron solamente a la condición de pobreza. Y además algo bien relevante, la gente en pobreza extrema disminuyó en 2 millones de personas, de ser un porcentaje del 11% aproximadamente al dato que Coneval ha dado a conocer, 9.5%. 2 millones de personas menos en pobreza extrema. Y sobre esta evaluación de un órgano además autónomo, destacan varios aspectos. Tener a más de 6 millones de personas que hoy están teniendo acceso a la alimentación, tener casi 2 millones de jóvenes que están teniendo acceso a la educación. En estos últimos 5 años, 1.7 millones más de jóvenes están pudiendo estudiar la preparatoria y la universidad que no tenían oportunidad entonces de hacerlo hace 5 años. Eso es lo que va a valorar. Lo que usted dice es lo que van a valorar los mexicanos es eso. Yo creo que tiene, a ver, por eso yo he insistido y por eso mis reiteradas campañas, sobre la del año pasado en el 4º informe, ahora en este 5º informe, recordarás que mi lema fue las cosas buenas casi no se cuentan y cuentan mucho. Y en esta campaña, la de este 5º informe, también la ha arropado justamente en esta misma lógica. Queremos que lo bueno siga contando, porque es justamente lo que queremos, porque hay muchas historias de éxito, hay logros, hay testimonios de mucha gente que están ahí, historias de éxito, de historias de avance que no pueden pasar desapercibidas. Como también los hay, y de esas se ocupan centralmente los medios, de llevar a veces los prietitos en el arroz. Y no dudo que haya muchos, no son solo prietitos, sí, no son muchos, hay muchos prietitos. Pero alguien tiene que hablar de las cosas buenas. Bueno, presidente, y por eso he dedicado esta campaña a hablar no de lo bueno que ha hecho el presidente, de lo bueno que han logrado los mexicanos y que es importante que el resto de los mexicanos también lo sepan. Y yo estoy seguro que hay miles, millones de historias de éxito de muchos mexicanos que les desearían compartir su historia de cómo han crecido, cómo han tenido oportunidad de estudiar, cómo tienen hoy empleo. Estamos alcanzando la cifra histórica de empleos, Denise, casi 3 millones. Nunca antes en la historia de México se había alcanzado tal nivel de empleo en nuestro país. A ver, presidente, han habido de varios tipos de presidentes en los últimos años. Los presidentes que se meten mucho a la hora de la campaña, fue claramente el caso de Fox, donde se metió muchísimo y en un momento llegó a casi ser un enfrentamiento con el candidato López Obrador. ¿Cómo va a ser Enrique Peña Nieto? Enrique Peña Nieto va a tratar de ganar la elección. Denise, seré como creo que he actuado en estos casi 5 años, absolutamente respetuoso de la ley. Y aquí sí no me puedes señalar si en algún proceso electoral, cualquiera que haya sido, no haya sido un fiel observador de lo que me permite el marco legal. Y así habré sin usar las instituciones, sin usar los recursos. Absolutamente respetuoso al marco legal. Me importa que tenga lugar un proceso electoral limpio, armónico, en donde la sociedad participe de manera libre y pueda decidir
Si te enfocas al presidente de la República, bueno, puede decidir quién será el próximo presidente de la República. Lo que está en la responsabilidad de mi gobierno es garantizar condiciones de armonía, de paz y de tranquilidad para que tenga lugar este ejercicio democrático y mi actuar, porque tampoco es que baje la cortina y desaparezca de la vida pública. Seguiré actuando en el ejercicio de mi responsabilidad como presidente de la República, pero siendo absolutamente respetuoso. Sin entrar en debate. Sin entrar en debate. No seré yo el candidato, Denise. Yo no seré candidato de ningún partido, simplemente seguiré siendo el presidente de la República y habré de ajustar mi actuar y mi ejercicio en esta responsabilidad a lo que la ley me permite. Presidente, le queda también alguna nada fácil, que es el tema del Tratado de Libre Comercio en esta discusión con esta renegociación con los Estados Unidos de Donald Trump, porque son unos Estados Unidos particulares. Un hombre volátil que en cualquier momento puede sacar un tuit. ¿Cuál es el plan B? Si Trump en una de estas mañanas nos aparece con un tuit y nos dice que ya no hay negociación y que se salen del Tratado de Libre Comercio. Mira, creo que lo hemos expresado en distintas maneras. Nos hemos sentado a la mesa de renegociación del Acuerdo de Libre Comercio, que me parece merece también ya una modernización. Tiene 23 años de que entró en vigor. Creo que hay oportunidades para escalarlo en lo que puede deparar un mayor comercio entre los países socios y oportunidades de mayor desarrollo para nuestras sociedades. Creo que ese es el propósito. A ver, pero estamos sentados a la mesa. ¿Con qué actitud estamos sentados a la mesa, Denise? Con absoluta seriedad, con absoluta prudencia y en absoluto interés, más bien en absoluto respaldo en velar por los intereses de los mexicanos. Vamos a la búsqueda de un acuerdo justo, de un acuerdo en el que todas las partes, los tres países, ganemos. Si no logramos este objetivo, difícilmente llegaremos a un acuerdo. Difícilmente concretamos el acuerdo. Pues mira, regresaremos quizá al escenario que tuvimos antes del acuerdo. Espero que no sea así. Creo que el acuerdo ha potenciado, es decir, ha permitido que el nivel de comercio de México con Estados Unidos y con Canadá sea mayor en volumen, en dinamismo, al que teníamos antes de tener este acuerdo de libre comercio. Pero también es evidente que antes del acuerdo ya teníamos un comercio. O sea, sería regresar a relaciones bilaterales. A ver, yo espero y estoy optimista. A ver, esta es la actitud con la que estamos sentados a la mesa, con absoluta seriedad y con absoluta determinación de defender el interés de México. Lo que está en duda no es la posición del gobierno mexicano. Lo que está en duda es la volatilidad del interlocutor. Bueno, pues estamos sujetos a eso. Quiero apelar a que haya una gran seriedad en este acuerdo ya tomado para empezar la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio. Siempre nos han dicho usted y el secretario de Relaciones Exteriores que la fuerza que tiene México en estas negociaciones son los asuntos también de seguridad y migración y que había que hacer una conversación global, digamos, de todos los temas. No se ha notado así, parece que es por lo pronto solo comercio. Sí están ahí esos temas que nos dan fuerza. El acuerdo es integral, así lo postulé, así lo estamos trabajando. Lo que hoy tiene lugar efectivamente son las mesas de negociación para la modernización estrictamente del acuerdo comercial. Pero ahí está eso. Pero están las otras asignaturas y el acuerdo que va prácticamente en la relación bilateral con los Estados Unidos es, si bien no incluirlo en el propio acuerdo, sí la negociación pasa. Porque tengamos un buen acuerdo comercial, un buen acuerdo en materia migratoria y un buen acuerdo en cooperación en materia de seguridad. Presidente, ya para terminar, varios asuntos a nivel personal. ¿Ser presidente ha sido lo que esperaba Enrique Peña Nieto? Para mí ha sido el mayor privilegio de mi vida, Denise. Ha sido la mayor satisfacción que he tenido, sobre todo alguien que ha dedicado la mayor parte de su vida a la política. Y creo que no hay espacio de servicio a México que estando en la presidencia de la República. Ha sido también una tarea más compleja de la que hubiese imaginado, más difícil. Yo creo que prácticamente nadie, y me sorprende mucho que muchos estén en la disputa por la silla presidencial, no imaginan hasta que llegas el reto que esto representa. Pero me he entregado a esta tarea como me comprometí desde que asumí la candidatura de mi partido, a entregarme con toda mi capacidad, con toda mi pasión y con toda mi lealtad a la causa de México, al servicio de México. Y así lo he venido haciendo y me siento satisfecho de los logros y por supuesto siempre con la insatisfacción de los rezagos que aún tenemos pendientes. ¿El máximo logro? Yo creo que el logro más importante está en los cambios que hemos logrado para
darle un motor mucho más. ¿Pero cuál? Las reformas. ¿Pero las cuál? reformas. ¿Cuál en particular? Te las refiero, no, a ver. no me diga todas. No Dígame, te digo ¿cuál todas. es la que le parezca la más central? Mira, están en tres ámbitos. Unas que tienen que ver con consolidar nuestra condición democrática. Me parece que la reforma política que abrió mayores espacios a la mujer, a la vida pública, es un logro muy importante, llegó para quedarse. Las reformas políticas se hacen de manera constante, casi cada 6 años, pero esa llegó para quedarse. La mitad de las candidaturas a los congresos, tanto locales como el federal, son para mujeres. Segundo, en el tema de las reformas sociales, creo que la educativa cobra especial relevancia. En la educativa hemos hecho avances que no tiene precedentes. Hemos logrado, primero, que el Estado tenga la rectoría de la educación. Hemos logrado hacer parte, convencer y cada vez más a que los maestros hagan suya y vean las bondades de la reforma, de que sus méritos y su trayectoria personal cuente para efectos de ir mejorando su condición dentro del escalafón magisterial, a tener maestros preparados, evaluados, a tener una mejor infraestructura. Te doy un dato para dimensionar lo que esto representa. En los 2 sexenios anteriores, en 12 años, el recurso invertido en infraestructura educativa, es decir, en arreglar las escuelas o a construir escuelas, fue de poco más de 16,000 millones de pesos. Lo que este gobierno estará dedicando en infraestructura educativa, solamente en escuelas, en el programa de escuelas al 100, son 80,000 millones de pesos. Esa es la dimensión, este es el tamaño, el cambio cualitativo y cuantitativo que hay en materia educativa. Y están las reformas en el ámbito económico. Creo que tienen especial relevancia la reforma energética, porque posibilitará que México, con la participación del sector privado, te doy un dato que a lo mejor pocos conocen. Tenemos una empresa, Pemex, única empresa exploradora, productora, distribuidora, nadie más podía realizar esa actividad. Y mucha de esta actividad la venía realizando de forma muy deficiente y con costos muy elevados. Además de que perdimos nuestra capacidad productiva. Hoy hay 130 empresas. 130 empresas que le están dejando al país una renta bien importante. Porque no es que se lleven el petróleo, por supuesto que lo producen y tienen una ganancia, pero el Estado se queda con una importante ganancia. Y vamos a ver cómo se revierte esta caída que hubo en la producción petrolera de nuestro país, cómo en los próximos años va a estar retornando a niveles, yo espero, mayores a los que hubo en las mejores épocas de México. Logro el lugar de la mujer, la reforma educativa y la reforma energética. ¿El mayor pendiente? El tema de la seguridad. El tema de la seguridad, para mí, creo que sigue siendo el tema más importante. Tú subrayaste otro que, repito, no los considero pasivos, más bien insatisfecho por los avances. El tema de la corrupción se puso en la agenda, se le ha prestado atención y lo seguiremos haciendo. Pero creo que en el tema de seguridad todavía tenemos camino por andar. Más bien tenemos, ya no incurro aquí en darte todo lo que estamos definiendo, la serie de acciones, pero creo que es una asignatura en la que no podemos sentirnos satisfechos y que yo espero al término de esta administración, creo que 1 año, 3 meses nos da todavía tiempo suficiente para trabajar de manera bien comprometida en revertir esta tendencia que, yendo muy bien, se nos devolvió a niveles críticos y que no deseados. Presidente, ¿la salida de la presidencia le provoca temor, alivio? No, a ver, pero me dejará, espero yo, la satisfacción y la alegría del deber cumplido, te repito, de haberme entregado y de seguirme entregando, porque falta 1 año, 3 meses todavía para que concluya mi administración, de seguirme entregando en cuerpo y alma a este privilegio de vida que es servir a México como su presidente. Cuando yo llegué a la presidencia, dejé de ser yo, auténticamente, y puede parecer un tanto romántico, pero auténticamente te vuelves un hijo de México, que está para servirle a México. Y tu misión, y créeme que cada vez que despiertas todos los días, todo lo que haces, y podrás equivocarte, pero solo el que no intenta y el que no insiste, no se equivoca o falla. Pero todos los días te levantas siempre pensando cómo le aportas a México, cómo sirves a México, cómo haces algo que le depare bienestar y desarrollo a nuestro país. A esa tarea me he entregado, me sigo entregando y lo seguiré haciendo con el mismo nivel de pasión y de compromiso como desde el primer día que asumí esta responsabilidad. O sea que todavía no está pensando en el después. No estoy pensando en el después llegará, hoy me ocupa el presente y me ocupa seguir trabajando por México
con todo lo que tengo, con todo mi ser y con todo mi corazón y todo mi empeño y todo mi esfuerzo. Le agradezco mucho, presidente. Denise, muchas gracias por esta oportunidad. Un Gracias. gusto. Gracias.